Masoterapia Eugenia o por WhatsApp 11 23 87 91 39. Reserva tu turno y sentí la diferencia. Masoterapia Eugenia. Ponele color a tu vida en la Escuela de Arte Medusa Azul. Estamos ubicados en la avenida Calas 2933, en San Clemente del Tuyú. Talleres, workshop, pintura, dibujo, cumpleaños y experiencias artísticas. Llámanos al 11 6139 1579. Medusa Azul, creatividad que fluye. Si tenés un súper, almacén, kiosco o sos un fanático de la limpieza, Distribuidora Lulú. Todo en artículos de limpieza, cera, detergentes, limpiavidrios, escobas, escobillones, secadores, desodorantes de ambiente, desinfectantes, trapos de piso, rejillas, franelas, esponjas, viruta, virulana y mucho más. Pagá con todos los sistemas de pago. Seguinos en redes como Distribuidora Lulú y entérate de las promos. Distribuidora Lulú, más de 10 años de calidad y servicio. 2252 48 69 75. En Distribuidora Lulú le pasamos el trapo a la inflación. ¿Alguna vez pensaste todo el trabajo que hay detrás de un café? De las personas que se levantan temprano para prender la máquina y hacer la selección y molienda de los granos, para que cuando llegues tenga el sabor y la temperatura justa. Y te cuento todo lo que sucede en la cocina para que tu desayuno o brunch estén riquísimos. Avenida San Martín 151, San Clemente del Tuyú, Maui Café. The Original Salón Restó, la comida casera más rica de San Clemente. Almuerzos y cenas, menúes sin tag. Noches de música en vivo y shows. Calle 1, 2323. Encarga tu pedido a Adrián al 11 34 53 44 21 y retirá en breve. Seguinos en Instagram, @LoOriginalSalón. Conoce la región del Tuyú con Limosa Kayak Expediciones. Descubrí el cangrejal más grande de Argentina con nuestras excursiones en kayak. Búscanos en Instagram o Facebook como Limosa Kayak. Limosa Kayak Expediciones. Experiencias que se sienten. Ampliamos el operativo integral de limpieza en el turno tarde. Con más trabajo, nuestras localidades están más lindas. La Costa, nuestro lugar en el mundo. Azotea del Tuyú presenta el podcast radial FM con Maylut Mujica. Y llegamos a ustedes gracias a Yo Heladerías. Sabores intensos, cremosos, simplemente irresistibles todo el año. Avenida Tercera, 2518. Delivery sin cargo. Atención por WhatsApp 11 6330 4641. Escuela de Arte Medusa Azul. Creatividad que fluye. Ubicada en Avenida Talas, 2933. Alternativas Digitales, agencia de comunicaciones y marketing, asesorías, mentorías, cursos, talleres, gestión de redes, publicidad digital y diseño de página web. Atención 11 6959 0764. Me ha espinado el corazón.
Buenas noches amigos, buenas noches gente de bien, bienvenidos ya a este espacio en Azotea del Tuyú 102.3 FM. Los extrañaba muchísimo, pasó una semana desde que vine por última vez a la radio. La semana pasada por cuestiones personales no pude asistir a mi columna en Pasaron Cosas, que es el día jueves, así que una semana exacta. Bienvenidos todos a este espacio, el podcast radial. Como saben, estamos ya transmitiendo en vivo por YouTube a través del usuario Azotea del Tuyú. Tienen que entrar a Azotea del Tuyú, canal, suscribirse y a partir de ahí poder disfrutar de todos los programas que tiene esta radio linda y querida. En la dirección y coordinación general, Francisco Magliolo. En los controles, el señor Micael Nápole. En la producción y conducción de este espacio, Maylut Mujica. Gracias a todos nuestros auspiciantes por ser compañeros y colaboradores de este espacio radial. Yo Heladerías, quien tiene delivery sin cargo y puedes hacer pedidos a través de WhatsApp. 11 6330 4641. Escuela de Arte Medusa Azul con diferentes propuestas artísticas para adultos y niños. Los pueden ubicar a través de Instagram en el usuario escueladearte.medusaazul. Alternativas Digitales, que tiene todo lo que es gestión de redes sociales, cursos personalizados por rubro y emprendimientos. Así que también pueden escribir a través del número 1169-6959-0764. Y Lavandería Lavamar, ubicada sobre la avenida San Martín 211. Atienden de lunes a sábado y les llevan todo lo que ustedes necesiten lavar a su casa e incluso lo buscan. Muchísimas gracias a todos nuestros auspiciantes. Bien, por acá el programa de hoy, genial, Mica. Por acá el programa de hoy está cargado de mucha información y yo estoy súper emocionada porque es uno de esos programas que hice la producción con mucho amor, porque vamos a estar trabajando un tema que a mí me apasiona y que recientemente también celebramos, que fue el Día del Padre, ¿no? Primero vamos a conversar con Elizabeth Contreras, ella es emprendedora local y nos va a contar un poco de cuál es su proyecto, cuál es su propuesta dentro de San Clemente del Tuyú como parte de su emprendimiento. Y vamos a estar filosofando sobre una pregunta que dejé abierta por ahí en redes sociales el fin de semana, sobre cómo saber si estamos en el mejor momento de nuestra vida, cómo apropiarnos de ese momento o cómo habitar inclusive esa zona de confort, ¿no? Porque estamos ahí como muy conscientes de no estar en la zona de confort, pero nadie nos dice cómo habitarla, cómo disfrutarla, el tiempo que estamos cómodos ahí. También vamos a estar recibiendo acá en este espacio, el Podcast Radial FM, una propuesta de columna que trae el señor Jonathan Silva. Él es profe de artes visuales, nos acompañó también la semana pasada y director de la Escuela de Arte, donde va a estar conversando sobre un tema en específico de arte. Y para cerrar el programa, la parte gruesa y emotiva de este programa, que es la que más me gusta, viene Mayra Aguirre, una mamá respetuosa, le digo yo, con la que he tenido la oportunidad de conversar también antes en lo que era Hablemos de Esto Radio, hace 2 años, y con la que quiero filosofar sobre la paternidad, ¿no? Esa paternidad vivida desde nuestro enfoque, por supuesto que no somos expertas, pero que tenemos como una forma o una mirada quizás un poco más emotiva sobre esta paternidad y también cómo esa paternidad nos termina definiendo el marco estructural que le damos a la paternidad que reciben nuestras hijas, ¿no? Entonces, eso también. Y, por supuesto, que es lo más lindo también, los audios que fuimos recibiendo durante la producción de este espacio para compartirlos acá con ustedes, con nuestra querida audiencia, sobre padres hermosísimos que nos fueron mandando sus audios del desafío que sienten tener con esta paternidad, ¿no? Con esta forma de vivir cuando ya eres papá. Así que los invito a que también participen con sus mensajitos de WhatsApp a través del 2252-417919. Vamos con las noticias, Mica, ¿te parece?
Incendios en Cafayate, el fuego ya arrasó más de 200 hectáreas y se complica con las ráfagas de viento en la zona. Bomberos y brigadistas trabajan para contener las llamas mientras la justicia investiga si el incendio fue provocado intencionalmente. Alerta por triquinosis, detectaron focos de varias zonas de Buenos Aires, refuerzan los controles sanitarios y se recomienda evitar el consumo de chacinados o embutidos de origen desconocido, a extremar las medidas y tener prevención. Por el Día del Padre se dice que hubo un promedio de 62.000 pesos y la demanda fue más cautelosa para los regalos. Los consumidores priorizaron promociones, cuotas y descuentos en un contexto de mayor cuidado sobre el gasto. Según el informe de la consultora Focus Market, el consumo este año bajó y fue comparado con años anteriores. Abelardo de la Espirella ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia y va a ejercer la presidencia del 2026 al 2030. El nuevo gobierno asumirá funciones el 7 de agosto, tras imponerse en la segunda vuelta presidencial, y José Manuel Restrepo será el que ocupe la vicepresidencia. Irán interrumpió el acuerdo de paz con Estados Unidos tras las amenazas de Donald Trump. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó a Irán con volver a atacarlo si no detiene a sus aliados en el Líbano, con lo cual el jefe del equipo de negociación de Irán advirtió en red social X que harían bien en medir sus palabras y dicen que las Fuerzas Armadas de este país están listas para responder si es necesario. Bien, estos fueron los titulares más relevantes que pude obtener este fin de semana. Por supuesto que hay muchísimos más y que usted puede investigarlos o buscarlos en su página de noticias favorita. A continuación les dejo nuestros usuarios en redes sociales para que puedan seguirnos y tener mucha más información. El podcast radial FM, @mailutmujica y @azotea1023. Nos vamos con algo de música, Los Amigos Invisibles, La que me gusta. Esto mientras llega nuestra entrevistada. Muchas gracias. La más linda del lugar, seguro que seré uno más que miedo. Mi hermana una vez me juró que a las niñas les gusta más el más risueño y no el más guapetón. Yo ya te había visto una vez, no creas que te persigo, que estoy obsesionado de hace días. Yo vine porque estás aquí. Le gusta la que me gusta, ay, ay,
asusta. Ay, ay, ay. Le guste a la que me gusta. Ay, ay, ay. No, 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 no. Ay, ay, ay. Le guste. Ay, ay, ay. Me gustó. Ay, ay, ay. Le guste a la que me gusta. Ay, ay, ay. No, 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 no. Con el solo tenerte aquí, no tengo nada que pedir en esta historia con final feliz. Estás escuchando el podcast radial con Maylud Mujica. Los testimonios y opiniones emitidos en este espacio representan únicamente el punto de vista de los entrevistados, quienes dan fe de la autenticidad de los hechos. Bien, ya estamos acá de regreso cuando son las 20:25 minutos de la noche, este lunes 22 de junio. Se encuentra en el estudio mi compañera aquí, primera entrevistada de la noche, Elizabeth Contreras. Bienvenida, Eli. Gracias. Eli, ¿jugó la selección hoy? Sí, Y ganó. ganamos. Con ganamos. golazos del señor Ay, Messi. Y los grité bien gritados. Me encanta, me encanta. Bueno, Eli está acompañándonos hoy para contarnos sobre su emprendimiento, Sati Bucks Boutique. Sati Bucks. Bucks Boutique. Ajá, me costó mucho. Es una propuesta de cosmética natural, artículos de bienestar y regalos sensoriales. Exactamente. Muy bien. ¿Cómo nació esta propuesta y cuánto tiempo tiene en San Clemente? Y en este momento va a estar cumpliendo en diciembre 2 años ya. Pero bueno, nació hace mucho más tiempo. Muchísimo más tiempo. Como un proyecto. La gente que me está viendo ahora, voy a subirle volumen. Aquí estamos. Bien. Ahí está, ajá. Hace muchísimos años era como una idea solamente loca en mi cabeza, ¿viste? No sabía bien qué era lo que quería hacer, pero sí sabía que quería como que llevar a cabo un proyecto que beneficiara a quien pudiera adquirirlo también, ¿no? Como siempre pensando en esto de reciclar, de lo que es el bienestar y como abrir un poco más la conciencia de la gente con el consumo. Y bueno, y pasó el tiempo y se me dio la oportunidad de hacerlo y tomó esta forma. Fue como, bueno, viste, cuando caes en Cuando el momento. encuentra el momento. Tal cual, sí. ¿Quién es Elizabeth detrás de la marca, no? Mm. ¿Cómo es Elizabeth detrás de la marca? Porque vemos que en los locales por ahí hay una parte de nosotros en el estilismo del local, en la forma en la que está presentada la propuesta, el producto, el servicio. Pero ¿quiénes somos detrás de toda esa marca que es para mí la vitrina, no? Claro. Y yo intento ser lo más real posible siempre, ¿viste? Como que trato de dar mi imagen tal cual es. Por eso, como que cada persona que entra al local entiendo que elige entrar, porque no es para cualquiera, ¿viste? Pero sí es para todos, está armado para todos. El que quiera entrar al negocio y ver de qué se trata, pero como que tienen que estar como conscientes de lo que quieren hacer un cambio, ¿viste? Por eso cuando entran al negocio, si te atiendo, vamos a estar media hora o una hora incluso charlando de esto, de lo otro, pues siempre se explaya Una cosa mucho. lleva a la otra. Sí. Muy sí. bien.
¿Qué te llevó a emprender en San Clemente? Porque San Clemente es una localidad bastante compleja por el turismo, por el comercio local, entonces es una decisión. Es una decisión, total. Montarse en ese barco. Sí. Mira, como San Clementina, que nací acá, cuando todavía había en el hospital. Eso va a ser un artículo para otro programa. Sí. ¿Cuántos sanclementinos de verdad nacieron acá? Tal cual. Bueno, nada, hubo un momento en el que cuando fui chica, como que conectaba con San Clemente de alguna forma, porque bueno, naces acá, vivís acá, te formas acá, pero conforme fui creciendo y fui queriendo averiguar quién quería ser yo también, como que San Clemente en ese momento y hasta hace 3 años atrás, pensaba que San Clemente me quedaba chico, ¿viste? Pero no era San Clemente, era otra cosa, ¿viste? Como que por dentro. Sí, me importaba mucho el que pensaran la gente, ¿viste? Como, bueno, viste que pueblo chico, infierno grande. Sí, y yo contra eso no quería saber nada. Y me fui muchos años de acá y... ¿A dónde? Estuve por toda la Argentina, básicamente, porque yo soy fotógrafa y maquilladora. Y tuve el placer, sí, de poder laburar de eso hasta que vino la pandemia, bueno. ¿Pandemia? Sí. Y bueno, tuve que ayornarme y hacer... otras nada, cositas. Claro, bueno, y ahí empecé a volver también a visitar a mis amigos, a mi familia, a tratar de conectar y de ver qué onda con San Clemente, ¿viste? Hasta que, bueno, en un momento me encontró, supongo que la edad, uno va madurando y entendiendo, y también estar cerca de la familia, ¿viste? Como que eso también me tiraba mucho. Y bueno, y de tanto que me quejaba de San Clemente, dije... tendría que hacer algo, ¿entendés? En vez para que te afloje. Claro, porque, viste, si no caigo en esa de... es como quejarse constante. Y no hacer nada, claro. Así que qué mejor que venir a apostar por el mismo pueblo, ¿no? Donde uno se crió y nació, y traer nada, lo que se ve lejano, ¿viste? Eso lo vemos allá en Capital nada más, o en otras provincias. Ahí iba, ¿por qué cosmética natural, no? Bueno, por esto que te muy digo... específico. Sí, cosmética natural y vegana, sin parabenos, sin químicos. Yo estoy en una búsqueda también de cambio de hábitos y invito a la gente a que se cuestione por qué usamos lo que usamos, por qué vas al supermercado y te compras el shampoo o el jabón más barato y no nos damos cuenta que eso también es salud, somos nosotros mismos. Claro. Y no es lo mismo usar algo que no hace muy bien a algo que no daña, básicamente. Entonces yo busco eso, generar conciencia y que puedan, nada, cambiar de hábitos saludables y puedan tenerlo a la mano y no tener que viajar o pagar envíos muy caros. ¿Qué se ofrece también dentro del espacio, ¿no? Dentro de tus productos? Bueno, por ejemplo, desde todo lo que es de higiene básica, como pastas dentales, cremas, todo lo que es de skincare también, hay un montón de cosas, maquillaje, hay un suplemento, magnesio marino de la Patagonia, somos representantes de la marca de Davar, acá en la costa, que trabaja con todos esos minerales naturales del sur. Bueno, jabones, shampoos, hay un montón de cosas, cremas, hay muchas cosas. ¿Qué aprendiste de ti misma en este camino como emprendedora? Porque es esto, estamos como en un momento en el que, bueno, nos conflictuamos un poco con las condiciones que nos acompañan y después decimos, no, yo quiero apostar a esto, pero de ahí a hacerlo y después sostenerlo, bueno, ¿qué cositas de ti van aprendiendo en ese camino? Bueno, todavía sigo aprendiendo. Me encanta, me encanta. Es una constante porque el otro día subí un video hablando de eso un poquito, en el que me cuestionaba también, ¿no? De que uno cuando va a emprender, es bueno, voy a emprender, voy a abrir un negocio y voy a hacer esto, esto y esto, y nada más alejado de la realidad. Pasa que, bueno, en el afán de querer tener un proyecto, hacerlo crecer y demás, uno fantasea, después te das cuenta de la realidad y hay que sostenerlo, eso es lo más difícil,
Pero como mencionaba anteriormente, tengo el propósito de poder contagiar a la gente de que quiera cambiar de hábitos y todo eso, y aparte de la devolución que me da la gente que entra y viene y compra. Es como que eso, viste, bueno, te dan ganas de seguir y decir hay que seguir intentándolo y que mute si no funciona de esa forma, ¿viste? Claro. Como que no me casé con la forma en la que estoy ahora, porque bueno, nada, también soy una fiel creyente de que nada se pierde, todo se transforma. Ah, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Bien, ¿y cómo ves el crecimiento de los emprendimientos acá en San Clemente, ¿no? Especialmente de mujeres, porque yo llegué hace 8 años en San Clemente y yo me acuerdo de pasear un mayo, un junio por las calles y pasaba, viste, en el lejano oeste como la bolita de paja, Sí, bueno, sí, era horrible, deprimente era San Claro, Clemente llegaste a hace San Clemente, ¿qué? 8 años. Sí, sí. Entonces el frío empezaba en mayo, terminaba en los últimos días de noviembre, era muy triste. Y ahora siento que hay una actividad, o sea, tú sales a las 9 de la noche por la avenida San Martín, tienes que esperar el semáforo, hay como comercios abiertos, hay una actividad. Sí. Y además de eso, hay locales de mujeres, o sea, muchas. Sí. Entonces, ¿cómo ves ese crecimiento de mujeres acá en San Clemente, en el Partido de la Costa? Ay, me encanta. Y ahí también hay algo en lo que a mí me hizo reflexionar también como mujer, obvio, y como sanclementina, ¿no? Como que con los que fui hablando, como chicas emprendedoras, también con la misma idea de no apagar la persiana por más de que esté yendo muy mal, ¿viste? Bancarla igual y seguir apostando, y por lo general son todas mujeres, es verdad. Es cierto eso. ¿Será que somos más testarudas, viste? Como que vamos y no pasa nada. Sí, eso me encanta. O por ahí la ilusión, ¿no? De poder aportar nuestro granito de arena, que algo mejor en el alrededor. Sí. Invitamos a más gente que quiera emprender, que se anime. Emprender y acompañar. Bueno, yo hoy te invité porque quería hablar sobre una pregunta que hice y que tú me respondiste en redes sociales, sobre esto de una reflexión, ¿no? Estaba en un día de pauta grabando contenido para generar contenido para redes sociales, para un cliente, y justo estaba en un lugar bellísimo, con muchos árboles, un sol espectacular, y yo pensé, digo, Dios, estoy viviendo el mejor momento de mi vida, porque uno por ahí piensa, bueno, el mejor momento de tu vida pasó y no te diste cuenta, y en ese momento era como, no nos dimos cuenta, ¿viste? Y tuve ese pensamiento ahí, abrí esa reflexión, me abrí, me expuse en ese momento en redes sociales, y me comentaste algo que fue muy lindo, que fue que si lo sentías es porque así era. Y quería saber esto, ¿no? ¿Cómo lo vives tú? ¿Cómo vives tú esa reflexión para ti misma? Mira, justo en ese momento en el que yo muy pocas veces me detengo a ver los reels. Yo estoy mucho en redes, pero consumo muy poco. Claro. ¿Viste? Porque ya me entendés. Sí. Y en ese momento estaba bastante tranqui, qué sé yo, se me cruzó tu video y fue como, aparte el vivero, el ruido de los pájaros, el sol, era todo espectacular. Sí. Y se sentía esa paz de la que hablabas en el video. Y me nació comentarte porque me vi muy reflejada, y también me lo cuestioné mucho. Viste que estamos muy acostumbrados a estar en mucho ruido constante, que siempre es problema y que esto y que el otro, y que no hay un momento de paz, y si lo hay estamos esperando a ver qué va a pasar, porque algo malo va a pasar. ¿Viste? Y bueno, conforme fue pasando el tiempo, entendí que esos momentos en los que hay mucho ruido en nuestra vida son porque son necesarios para cambios. Bueno, yo soy muy creyente de Dios, y siento que Él también nos pone en el camino muchas batallas a las que enfrentarnos y soportarlas, ¿no? Como seguir pasándolas y pasarlas. Y por ahí son muchos años y vos decís, me ha pasado decir, ¿hasta cuándo? ¿Por qué a mí? Y no es hasta cuándo ni por qué a mí, ¿viste? Es como, bueno, predisponerse de otra forma y ir avanzando. Pero bueno, vos te das cuenta de eso una vez que lo pasás. Exacto. ¿Viste? En el momento uno siempre está todo negativo y qué sé yo, pero bueno, depende muchísimo de uno.
Y cuando yo ahora en este momento, por ejemplo, con mi emprendimiento y mi vida en general, estoy muy en paz. ¿Ya? Tuviste un accidente, ¿no? Sí. Contanos de eso. Bueno, fue medio tonto, pero bueno, me pasó en un circuito del vivero, en el que yo estaba andando en bicicleta con mi sobrina y mi familia, re tranquila, y de repente, bueno, no sé muy bien qué pasó, me caí de la bicicleta, me golpeé la rodilla y venía media como trastornada con el tema de que habían bajado muchísimo las ventas, necesitaba hacer contenido, necesitaba mover el negocio. Aturdida. Muy aturdida. Y esos son mis problemas hoy en día, ¿viste? Y antes tenía problemas muchísimos más graves que esos. Y aprendí a apreciar las tormentas que me tocan, ¿viste? Como, bueno, y a entender también las señales. Venía muy atolondrada con todo, con mi vida, pasaba todo muy rápido, ¿no? Estaba disfrutando. Y esa caída fue como, me obligó a quedarme quieta. Por lo menos una semana. Sí. Por lo menos una semana estuve quieta. Y ahí reflexioné un montón, sí. Incluso adelanté un montón de cosas con las que yo soy demasiado perfeccionista y trato de hacer siempre lo más perfecto posible, y si no me sale, no lo hago, ¿viste? No, bueno. Y también me di cuenta que no es tan así. O sea... Sí. Porque como que la vara la ponemos nosotros mismos para nosotros, sí, porque nadie está pendiente de eso. Nadie, la gente quiere entrar y ver qué es lo que está pasando y ya está listo, ¿viste? Bueno, me pasó con un montón de proyectos del negocio y en una semana los saqué cuando hacía 2, 3, 4 meses que los tenía dando parados. Vuelta, ¿viste? Sí. Y bueno, nada, eso, ver de lo malo lo bueno siempre. A mí eso que estás contando me hace pensar mucho en esta disposición a la flexibilidad, ¿no? Yo soy cero flexible a lo que tengo en la cabeza, soy un cuadrito así. No te sacan marcado. De ahí, claro. Pero cuando siento que el cuerpo está cansado, cuando siento que el cuerpo está muy atolondrado, que está muy aturdido, me da mucho miedo enfermarme. Entonces digo, si me enfermo, pierdo. Porque es que el día que me enferme voy a caer 3 meses. Claro, es que si lo pensás te vas a enfermar. Exacto, entonces digo, bueno, me estoy sintiendo mal, me está doliendo la garganta, estoy teniendo ojos cansados. Bueno, ¿qué tengo que hacer para ocuparme de eso? Claro. Mientras lo demás va fluyendo como puede. Entonces, duermo, me alimento mejor, tomo agua. Pero te diste cuenta que muy pocas veces nos priorizamos. Cero cuando veces. Ya estamos ahí en el pozo abajo, a ver qué hago. Exacto. Hay que resucitar. Sí. Entonces esto de la flexibilidad me parece importante tomarlo de ti, porque creo que es vital para poder avanzar en nuestros proyectos con más liviandad, me parece. Sí. ¿Cómo salir o cómo quedarte en plenitud en la zona de confort? Porque parte de esta reflexión que yo hacía era porque bueno, por ahí estás en un momento en el que realmente lo estás disfrutando. Yo ahora estoy disfrutando esta versión mía en los proyectos que tengo y lo que estoy viviendo en todo mi ecosistema de vida. Pero también me llega la ansiedad de, bueno, ¿qué pasa con mi emprendimiento? ¿Qué pasa con mi comercio? ¿Cuál es la proyección que le doy de 3 a 5 años? Claro. De acuerdo a la situación país, económicamente del país, a la situación social. Entonces me hace tener mucha información de mi experiencia anterior como migrante, de bueno, cuándo es el momento exacto para tomar una decisión oportuna y no volver a salir corriendo de una vida que me gusta. Claro. Entonces eso, ¿es mi zona de confort? ¿La quiero habitar? ¿O es momento de darle espacio a estas preguntas para moverte hacia otra versión de ti? Claro. Es que somos un cambio constante, nunca vas a ser, o sea, la persona que yo era hoy, el año pasado, no es la misma que es hoy, pero... Claro, es que no. Y eso a mí, eso a mí me explota la cabeza, porque, nada, me veo hace 2 años atrás y vos decís, wow, o sea, qué tan baja teníamos la vara sobre nosotros mismos. ¿Viste? Yo por lo menos. Sí. Y bueno, y me pasa con eso que decís, que siento que la zona de confort no está mal si vos estás en constante cambio, porque podés estar en la zona de confort, pero pensando qué hacer siempre, quizás no tan a largo plazo.
¿viste? Como metas un poco más cortas quizás, y eso te va a llevar a que puedas crecer e ir hacia donde vos querés y tenés un objetivo fijo. Yo, por ejemplo, tengo muchísima ansiedad. Y más como decís, ansiosas. Sí, y pienso muchísimo, bueno, en 10 años, ¿cómo me veo? ¿Cómo quiero ver mi negocio? ¿Viste? Ya ahora, por ejemplo, lo acorté un poco y bueno, en 5 años, ¿cómo me veo? Claro. Y siento que con la condición en la que hoy está el país, mucho tampoco se puede proyectar, pero es necesario verse, porque tenés que proyectarte vos, ¿no? Como persona, con proyecto personal. Pero me parece que la zona de confort siempre está buena, siempre que uno vaya cambiando constantemente, porque eso es inevitable. O sea, cambiar es completamente inevitable. Me lo voy a anotar porque me encantó. Amo que siempre saques frases. Me encanta. Me encanta. Eli, a mí me ayudó mucho ese taller que tuvimos en el espacio de la Escuela de Arte Medusa Ay, lo Azul, quiero repetir, sí. Porque era un espacio de juego que no me estaba permitiendo tener hace muchísimo tiempo. Y que además fueron alrededor de 4 o 5 horas que me dediqué en un mes. Me dediqué real, o sea, estaba ahí, estaba presente, estaba haciendo esa actividad. Yo quiero que tú cuentes un poco de qué se trataba esa actividad y lo que destacas de lo que se puede sacar de ahí, ¿no? Bien. Bueno, lo que es, nosotros habíamos hecho un taller de journaling, que era lo que yo hacía, y escritura, que bueno, también todo tiene que ver porque va de la mano, pero el journaling es una terapia, si se puede decir de esa forma, una arte terapia, en el que a partir de formas, de imágenes y tu propia creatividad y de hacer cosas con lo que sea, puedas explayar como tu visión de vos misma, pero no a largo plazo, ¿viste? Del momento, de lo que estás viviendo, de lo que estás haciendo. Es como, bueno, si alguien ha hecho terapia en algún momento, los psicólogos por lo general dicen, bueno, escribí, ¿viste? Como que es una forma de descargar y está bueno. Y quizás hay gente que quiere hacer algo más creativo y esta es la forma, ¿no? De hacerlo. Y bueno, a mí me encantó muchísimo ese taller porque conocí personas también y que no nos conocíamos de nada, pero ni siquiera de vernos en el pueblo. Inevitablemente conectamos con las cosas que íbamos haciendo uno a uno, porque después compartimos qué era lo que habíamos hecho y demás, y siempre se reflejaba en uno con el otro. Nos emocionamos un montón también. Y es tocar bien el fondo de uno mismo y de poder explayarse sin que te juzguen, sin juzgarte, porque eso es algo que hacemos mucho, ¿viste? Como el miedo a sentirse juzgado. Y bueno, a mí me gusta, lo vengo practicando ya hace un par de años, de no hacerlo, ¿viste? Porque uno siempre está desde, yo no haría eso, pero uno nunca sabe. Sí. Entonces, es como que, y en este sistema del journaling, me pasó de conocer gente que ha conectado de esa forma y se ha abierto de una manera muy genuina, ¿viste? Y eso está muy bueno, se mueve muchísimo. Sí, eso también me hace pensar en esto de la vibración. Claro, sí. Normalmente uno está rodeado de gente que está o en la misma sintonía que uno, o que te viene a traer cosas para mirar de ti mismo que por ahí no estás viendo. El famoso reflejo. Y que tienes que trabajar. Entonces, yo creo que eso está bueno. Y ese encuentro, puntualmente, a mí me ayudó muchísimo a abrir el debate interno sobre algunas situaciones que dije, ay, mira, qué lindo, qué loco, qué lindo. Qué loco. Sí, yo sentí que hubo una muy linda energía. Sí. Qué lindo, qué lindo. Me encanta. Hay que ponerle fecha al siguiente encuentro. Sí, estén atentos. Eli, para cerrar, ¿no? Venimos hablando de, bueno, esto, ¿no? La disposición, la flexibilidad, los objetivos claros, el no juzgarnos. ¿Cómo podemos darle un espacio a nuestra vida
en un momento en el que estamos tan aturdidos, ¿no? O sea, yo creo que cuando estás aturdido no lo ves, hasta que algo te frena en seco. Entonces, en ese momento dices, oh, claro, es que vengo haciendo esto. Y, por ejemplo, a mí me cuesta bastante salir de la culpa. O sea, me cuesta mucho sacarme de ahí. Me cuesta, lo hice mal, ¿y ahora qué hago? Y estoy ahí un rato. Te castigas. Me castigo mucho. Ah, sí. ¿Cuánto te entiendo? Entonces, hasta que de repente, bueno, paso ahí mis momentos más oscuros. Cuando llego muy, muy a la oscuridad, es cuando vuelvo a intentar salir de a poquito. Pero paso mucho tiempo en esa oscuridad. Cada vez es menos, gracias a la terapia. Pero, ¿cuál es la forma que tú logras para salir de ahí, de esos momentos oscuros? Wow, qué buena pregunta, porque de hecho muchas veces estuve ahí y hubo momentos en los que pensé que no iba a salir, ¿viste? Como muy fuertes. Y durante mucho tiempo, no meses, sino años, que no los veo perdidos en ese momento. Después, cuando traté de recuperarme y demás, dije, perdí tantos años estando de esta forma. Pero no lo veo así porque necesitaba transitarlo para entender muchísimas otras cosas que fueron pasando en mi vida. Pero empecé a tratar de identificar, ¿viste? Como, bueno, está bien, me pasó esto y estoy... no en el piso, en el subsuelo, bien abajo del mar, de todo, 300 millones de kilómetros para abajo, ¿viste? Sí, bien pisoteada. Pero la onda, siento yo, de ahí es como estar, tipo, lo tenés que vivir, pero no te quedes mucho tiempo. Sé consciente de lo que hiciste, de lo que te pasó, de que querés salir de ahí. Y transitarlo desde esa forma, ¿viste? Como que suena a veces, si yo se lo digo a alguien que está muy mal en este momento, porque me pasó y hasta te dan ganas de decir, ¿sabes? Dale, un bife. ¿Quién te pidió un consejo? Claro. Sí, obvio, lo entiendo. Por eso acompaño. Cuando sé que hay una persona que está así, no doy consejos. Porque aparte que no te los piden, no está bueno, ¿viste? Lo único que me sale es acompañar porque entiendo. Y nada, y que con el tiempo lo identificás y podés salir. A mí me ayuda muchísimo Dios, ¿viste? Orar, conectarme con Él. Es como que mi familia me crió en esa, pero yo lo reconocí hace muy poquito. Ay, me encanta. Sí. Como que le dije, bueno, está bien, entra a mi vida, ¿viste? Lo abracé y nada, y estoy en ese camino y me siento muy segura desde ese entonces también, por eso puedo hablar como hablo y moverme como me muevo. Obviamente tengo mis errores porque soy humana. Obvio, y en constante movimiento, pero como que me encomendé también, ¿viste? Y bueno, nada. Me encanta Ese esta versión de Eli, me encanta. Sí, es que ya te digo, hace 5 años atrás no lo hubiera dicho, no lo hubiera creído. Jamás. No. Eli, por favor, deja tus redes sociales, las de tu emprendimiento, para que te puedan seguir. Bueno, en Instagram me pueden encontrar como sativax.boutique, en TikTok también, es sativax_boutique. Donde más, en Facebook también como Sativax Boutique, y en YouTube también lo mismo, igual con el mismo nombre. También hay una página que inauguramos hace poquito que es www.sativaxboutique.com.ar. Sí, además cuando estaba haciendo la producción, que estaba investigando, me meto en la página y dije, esto no le he visto a ella hacerle publicidad, está buenísima. Sí, estoy trabajando en eso todavía. Es lo que te dije que venía, ¿viste? Está atrasadísimo. Está increíble. Ay, gracias. Bueno, vayan a visitarla. Sí, me encanta. Bueno, acá estuvimos conversando con Eli. Yo la verdad estoy muy contenta de esta primera entrevista porque son de esas reflexiones que son muy personales, ¿viste? Y que yo agradezco mucho que las podamos compartir. Ay, gracias a vos por invitarme también. Sí, por hermoso. Favor. Nos vamos con algo de música, Mica, El plan de la mariposa. Ay, qué lindo, me encanta. Adrenalina y corazón al rumbo, el amor para entregarlo todo.
libertad en la primera, ese fuego que ilumina el mundo. Nadie nunca va a vivir mi vida, mucho menos a morir mi muerte. Con el tiempo estaremos juntos, celebrando por ir a la fuente, la fuerza de creer que es por ahí. Preguntarme qué es lo que persigo en la superficie y lo profundo, entregar para sentirme vivo, la fuerza de creer que es por ahí. Puedo ver los míos, si nos unen enormes ríos, algo inevitable y transparente, vulnerable a este mundo herido, la fuerza de creer que es por ahí. Si podés, abrázame un poco más. Silencia la voz que tira hacia atrás. Que cada uno va a sentir lo que pueda. Y cada otro por lo lindo de dar, la fuerza de creer que es por ahí. LRB 738, FM Azotea del Tuyú, 102.3, un dial para toda la costa. Una rumbita se armó. Emprendimientos, historias reales, conversaciones necesarias. El podcast radial FM con Mariluz Mujica, todos los lunes de 20 a 22 horas. Por Azotea del Tuyú. Uva Music Bar, abierto desde las 21 horas para que disfrutes nuestros tragos, picadas, snacks y luego sigas la noche bailando o disfrutando de nuestros shows en vivo hasta la madrugada. Avenida Talas, entre 20 y 70. Instagram, @ova_sc. Este verano, tus noches se llaman OVA. Estudio Jurídico GM, del Dr. Gonzalo Magliolo. Asesoría legal integral, derecho civil y comercial, administrativo, laboral, previsional, familia y cooperativo. Atención en San Clemente y Mar de Ajó. Turnos al 2252 40 21 77.
A través de los ojos percibimos gran parte del mundo que nos rodea. Cuídalos con los anteojos adecuados según tu necesidad. Es el consejo de Óptica María Essec. Óptica María Essec. Te espera en Avenida Tercera y Calle 21. Atención personalizada. Profesional a cargo especializado en lentes de contacto, prótesis oculares, baja visión, anteojos recetados. Óptica María Essec. En Hecho en Familia vas a encontrar la magia en cada juguete y todo lo que necesitas para tus fiestas y celebraciones. Cotillón, disfraces, decoraciones y mucho más. Porque jugar, celebrar y compartir siempre es mejor. Hecho en Familia. Te esperamos en Avenida San Martín 361, San Clemente del Tuyú. Hecho en Familia. Tienda de juguetes y cotillón, donde la alegría empieza en casa. Creemos que todo cambio verdadero nace de adentro hacia afuera. Por eso te invitamos a AIMSA, Espacio Holístico, un lugar donde el cuerpo se relaja, la mente se calma y el alma encuentra su hogar. En AIMSA, cada sesión es un puente hacia tu bienestar, una pausa para recordarte quién sos y qué necesitas. Para conocer más sobre nuestras propuestas, te esperamos en calle 20, número 3230, entre 71 y 72. En Instagram, nos encontrás como @ainsa.sanclemente. WhatsApp 11 50 97 59 77. AIMSA, Espacio Holístico. Terapias para el alma. Lo que transformas adentro, florece afuera. Lo que comprás robado, se lo robaron a alguien como vos. Comprar algo robado es un delito. Una ciudad segura es responsabilidad de todos. Municipalidad de la Costa. Estás escuchando el podcast radial con Maylud Mujica. Los testimonios y opiniones emitidos en este espacio representan únicamente el punto de vista de los entrevistados, quienes dan fe de la autenticidad de los hechos. Bien, señoras y señores, ya estamos acá de vuelta en el podcast radial FM por Azotea del Tuyú. Cuando son las 20:59 de la noche, ya nos acompaña la señorita Mayra Aguirre. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Mayra? Todo bien. Bueno, con Mayra tenemos un programa especial que me emociona mucho compartir con ella, porque vamos a hablar de papás. Vamos a hablar de la paternidad. Yo sé que somos mujeres, que somos madres, yo lo sé, no crean que no me di cuenta, pero lo que me interesa abordar de esta conversación es esa reflexión que me llevó a mí, ¿no? Pensar en el rol que tuvo mi padre en la paternidad de mi hija en este caso. Entonces es como, bueno, cómo lo vivimos. Y además de eso vamos a estarles compartiendo algunos audios que, por supuesto, los papás nos enviaron. Entonces, nada, bienvenida a este espacio. Ella es diseñadora de indumentaria, empresaria local y creo que pionera en San Clemente con el primer showroom por WhatsApp. Así es. Hoy en día estamos trabajando de esa manera. Sí, fue una forma que encontramos ahí ya desde el año pasado de seguir laburando mediante internet, ponele, como se diría hoy en día. Nos manejamos únicamente por ese medio, vendemos por grupo de WhatsApp y después tenemos punto de retiro. Y que además tiene más de 1000 personas. Ahí estamos, sí, 950, por ahí casi 1000. Ahí estamos. No, yo lo estaba viendo y está casi en los 1000, no vengas a hacerte acá la modesta. Así que nada, si la quieren seguir en redes sociales, sería... Apegaditos-Sancle. Vendemos ropa de niños y de adultos también. Perfecto. Bueno, nada, nosotros acá estamos, ayer fue el Día del Padre. Ajá. Y celebramos y acompañamos y estuvimos ahí y a mí me generó esta reflexión de, bueno, cuán importante fue mi papá en mi vida, ¿no? Porque yo normalmente estoy distraída operando la vida adulta que me corresponde y no me detengo a pensar en esto de, hay una figura que me acompañó durante un tiempo, a la que admiré muchísimo, que después cuando crecí la vi de otra manera, cuando fui madre, esposa, nada, como que el rol del papá se va transformando a lo largo de la vida de una persona. En este caso, por supuesto, vamos a hablar de un papá presente, un papá que nos acompañó. Obviamente, si usted está del otro lado y quiere compartir su experiencia con la persona o el rol de padre que tuvo en su vida, lo puede hacer llegar a través de nuestro WhatsApp.
Y acá yo quisiera compartir el audio de Pame, que fue una de las primeras personas que nos mandó este audio y con el que me identifico bastante. Ahí vamos con Mica. Para mí mi papá es un gran pilar en mi vida. Es la persona que me acompañó desde siempre, que me enseñó valores, que me sigue acompañando, que siempre está dispuesto a ayudarme en lo que necesite, que cada proyecto que tengo siempre está para apoyarme. Tengo su amor y su apoyo incondicional siempre, así que nada, estoy súper orgullosa y bendecida de que sea mi papá y de los valores que me inculcó de chiquita. También es una persona que siempre resuelve y que siempre está ahí firme para mí. Me encanta esto de tener la bendición de tener un papá cerquita que te ayuda en un montón de cosas. También existen las ausencias, ¿no? Los padres que estuvieron lejos, que no pudieron estar, no supieron o no quisieron ocupar ese lugar. Y lo interesante también es esta forma de paternidad que encuentran otros para acompañar ese hijo que no es biológico, pero que también están ahí como formando parte de esa vida, ¿no? Entonces, Mayra, yo quiero saber principalmente qué es lo primero que piensa o que se te viene a la cabeza o al corazón cuando piensas en un papá. Bueno, para mí un papá es sinónimo de lugar seguro, de acompañamiento, de escucha, de sostén, de esa persona que está ahí cuando, como decía en el audio, cuando vos lo necesitás y cuando no también. Es una persona como que está ahí sin hacer mucho ruido, pero está siempre como de respaldo, ¿no? Cuando, en mi caso, ¿no? No digo que siempre sea así. Y que nada, y como decías vos, que se va transformando mucho esa relación en cuanto a los años. Cuando una ya es madre, lo ves con otros ojos, porque hasta ahí era como que medio, viste, no sé, mi papá, bueno, es su obligación estar, porque yo soy su hija, medio que es lo que le tocó, porque es lo que eligió. Y después cuando te convertís en madre decís, era todo esto. Todo esto era, de verdad, es un montón. Y nada, es presencia más que nada. A veces, obviamente, que a nosotras no compartimos a lo mejor un estilo de crianza que usaba hace muchos años, pero en ese momento fueron sus herramientas y lo valorable es que cada uno hizo lo mejor que pudo con las herramientas que tuvo, ¿no? En ese momento y que estuvo, no importa cómo, pero estuvo cuando se lo necesitó. Sí, ahí en eso del estar, a mí me gustaría compartir un audio que fue que me lo mandó un compañero de trabajo, él es Eduardo. Y él habla sobre esta paternidad de hace como 15 años, ¿no? O sea, su hija hoy tiene alrededor de 14, 15 años y cuenta un poco sobre eso del estar. Ahí nos Ser ayuda. papá me transformó por completo. Hace 15 años, cuando nació mi hija, nació también una nueva versión de mí. Uno aprende a amar de una manera más profunda. Aprendí a ser más fuerte de lo que pensaba que era. Y hoy en día, después de 15 años, le encuentro más sentido a los pequeños momentos que a los grandes. Hoy miro hacia atrás y veo que no solamente ha crecido ella, sino que crecemos juntos. Aprendo a tener más paciencia, a ser más valiente y valoro mucho lo importante que es estar presente en su vida. En líneas generales, ser papá te hace una mejor persona. Me encanta mucho este audio por lo que cuenta, ¿no? Mejoro yo conforme voy cambiando con ella. A través de ella, sí. Sí. ¿Crees que la forma en la que vivimos nuestra paternidad termina de alguna manera marcando lo que buscamos en la paternidad de nuestras hijas? Totalmente. Para bien y para mal, ¿no? Sí. No solamente lo lindo y lo hermoso de esta historia, sino que para mí es como el punto de partida de lo que vamos a hacer de ahora en más. O sea, es nuestro punto de referencia. Hay cosas, como hablábamos antes, que nos pueden haber gustado en lo que fuimos como, en la figura que tuvimos como padre, y hay otras que a lo mejor no tanto. Y en base a eso, para mí uno dice, bueno, ok, esto me gusta, lo quiero repetir, esto no tanto, entonces prefiero de acá correrme. No porque yo eso haya estado mal, sino
porque no lo quiero yo para mi hija, a lo mejor, que prefiero otras formas, otra cosa, pero sí totalmente nos atraviesa, ¿no? Esa forma en la que fuimos niñas también, y qué es lo que necesitamos que a lo mejor no tuvimos, y ahora nos desvivimos por dárselo, ¿no? A nuestras hijas, y a lo mejor lo que tuvimos y lo naturalizamos no nos es tan wow, no nos es tan importante porque lo vivimos como normal, y en base a eso como que lo tomamos como la base, digamos, para mí. Para bien y para mal, sí, totalmente. Sí, yo siento que por ahí, que por ejemplo, en mi caso, yo a mi papá lo amo y lo adoro muchísimo. Hay una versión de él que provee, que acompaña, que cuida, que estaba, que peinaba, que hacía comida, que hacía tareas. Y hay otra versión que la vi cuando fui esposa, madre, y ahí dije, bueno, por ahí este rol de mi papá no me con agrada mi tanto. mamá no me agrada tanto. Entonces, a partir de ahí, bueno, se te despiertan otras preguntas y habitas otras respuestas. Entonces, ahí como que entra también el cuidado que le das a la paternidad que tiene, en este caso, tu compañero con tus hijas. Tal cual. A mí a veces siento yo que me hace ser un poco exigente por demás, ¿no? Como yo quiero repetir ciertas cosas que yo tuve que no quiero que les falten, o cosas que me faltaron que a lo mejor quiero que las tengan, y también es depositar como mucho esa carga en el otro, que a lo mejor el otro dice, che, ok, todo bien, Está pero, todo bien. o sea, no estoy para esta, No, ¿entendés? mi mambo. Ese tu mambo no es el mío, entonces, tipo, menos, pero... Pero bueno, sí, obviamente, siempre tratando de charlar y a lo mejor manifestarle a ese otro, che, mira, a lo mejor voy por este lado porque a mí a lo mejor en ese momento me faltó tal cosa o me hubiera gustado tener tal otra. Yo quiero que mis hijas puedan acordarse de esto, de aquello, que se lleven un buen recuerdo de su infancia, ¿no? Que no sea algo que tengan que sanar cuando sean grandes, totalmente. ¿no? Que, bueno, obvio, todos lo vamos a tener que hacer igual en algún momento porque nadie es perfecto como padre ni como nada, ¿no? Pero nadie es perfecto como padre, entonces a lo mejor estamos cuidando mucho y descuidamos otras cosas, qué sé yo, siempre van a tener que sanar algo, pero bueno, dentro de lo posible, lo que uno cree que le va a hacer el menor mal, digamos. Claro, bueno, a mí me pasa mucho proyectarla como una adulta, ¿viste? Sí. A Miru. O sea, que en su momento de crianza, que es este momento tan básico para meterle todas las fichitas que le van a estar acompañando a lo largo de su vida, ella entienda lo que es su lugar, ella entienda lo que es su voz, ella entienda que está válido lo que siente, que no tiene que taparlo, agradarle a nadie, que puede decir que no y va a estar todo bien, que puede estar enojada y va a estar todo bien. Entonces, esas son cosas que yo creo, ahora adulta, que fueron cosas que capaz no se vieron en casa. No, tal cual. Entonces, me esfuerzo mucho para que ella, niña, tenga esas fichas que a mí me faltaron en el fichero, digamos. Tal cual. Es que venimos nosotros ya de una generación anterior donde la crianza me parece que no era tan niñocéntrica, sino era más adultocéntrica. Sí. Se buscaba más la comodidad del adulto, no tanto la del niño. A lo mejor el niño no era escuchado como una persona, sino como, bueno, quédate ahí en un costadito, no molestes, que yo tengo que seguir haciendo esto. Claro. Y ahora le damos mucha más voz, a lo mejor, a esas infancias, con lo que eso conlleva, ¿no? O sea, toda la tarea y el arduo trabajo que significa sostener, a lo mejor eso, un enojo, sostener cuando dicen que no, como yo siempre digo, o sea, me encanta que mi hija empoderada sea empoderada dentro de 20 años, pero no ahora conmigo, no en la fila del supermercado cuando me dice que no y se tira al piso. O sea, bueno, hay que saber acompañar y sostener eso, es una tarea tremenda. Pero bueno, que ahí te hace pensar, ¿y que para qué le pongo estas fichitas? Sí, ¿Para tal qué? cual, hubiera sido mucho más fácil lo otro. Pero bueno, nada, es un trabajo que uno decide hacer. A veces sale, a veces no tanto, también según el día cómo te agarre. Pero bueno, sabemos que es un bien para más adelante. Sí. Con esto de los audios, me gustaría poner el de José Altuve. ¿Listo? Para mí ser padre fue el cumplimiento de un sueño. Yo toda la vida quise ser padre y ser padre de Elena, mi hija, es uno de los honores más grandes que me hayan tocado a mí en mi vida. Sinceramente he aprendido, he crecido, he madurado y me he hecho un mejor hombre gracias a mi hija. Así que todo se lo debo a ella
cada vez que me despierto es por ella, todo lo que hago es por ella y ella es mi génesis y mi némesis, mi comienzo y mi final. La amo. Elena, te amo si me escuchas. Más lindo, gracias José por ese mensajito tan lindo. Yo creo que esto del amor, ¿no? Por ahí como mamás, culturalmente estamos más adaptadas a este amor y esta devoción, porque bueno, las estamos ahí como desde otro lugar en ese vínculo, y yo siento que es muy importante el vínculo que se forma entre padre e hijo e hija, porque siento que no está eso tan biológicamente marcado, ¿viste? Y desde el lugar también que se fomente ese vínculo. Sí, me parece que es como más un trabajo. Nosotras ya tenemos el trabajo hecho 9 meses antes de que nazca esa persona, ¿no? Ya venís sintiendo, ya venís sabiendo, es parte de tu cuerpo, nace y es como tener un corazón tuyo fuera del cuerpo que va caminando por ahí, por el mundo. En cambio, el hombre a lo mejor no tiene todo ese tiempo para prepararse, si bien lo va viendo, es como que es ajeno hasta que no nace, como... Entonces, me parece que es más un trabajo posterior de ellos y del vínculo que solo ellos pueden formar, ¿no? Por más que uno intente interceder y como querer opinar o querer poner, después nadie más que ese padre va a poder entablar esa relación con su hijo. O sea, nosotras somos responsables de nuestra relación con nuestros hijos y el padre también con sus hijos a la vez. Pero sí, la madre está como más naturalizado, ¿no? De ese amor incondicional. Yo me arrancaría el corazón por mis hijas, o sea, Sí, total. sin dudarlo. Pero el padre es como, para mí, como todo el trabajo viene después. Ya no tan que sale de tu cuerpo, digamos, Claro. naturalmente, sino que sí, es un trabajo día a día, de estar, sostener, acompañar, como decís vos, peinar, hacer la comida, poner uniformes. Sí, la lonchera. La lonchera, todo lo que conlleva, bañar. Todo eso. Yo creo que en esa parte me gustaría también colocar un audio de una mamá que bueno, también quería traer a la mesa, es cuántas veces algunas madres también cumplen como ese rol, ¿no? Y tengo 2 audios que vamos a escuchar, que uno me parece súper interesante, que es el de Julie Bosch. Ella me cuenta que, bueno, que ella no ocupa ningún lugar de padre y que ahí lo escuchamos cuando lo tengas. Hola Mai, ¿cómo andás? Qué difícil porque yo realmente no considero que ser madre y padre a la vez. Me parece que cada uno tiene su rol en la crianza de un hijo y yo creo que eh, quizás como monoparental uno pone más de lo que suele ser a diario, pero lo importante es tener una red de contención familiar y de amigos para apoyarte en las decisiones que uno toma y así uno no se siente solo. Pero lo más importante es que nuestros hijos sean buenas personas y que crezcan sanos. Y bueno, me parece que eso un poco hace un resumen de lo que uno hace a diario, ¿no? Lo importante es que no sienta la falta del otro. Me encanta. Difícil igual, ¿eh? Sí. Porque sí, yo coincido con ella que no, en este caso cuando una madre está sola no cumple el rol del padre, porque el padre no está, pero difícil que ese niño no sienta la falta, ¿no? Yo creo que vos le podés dar todo el amor del mundo y todo el esfuerzo que puedas hacer a tu familia también, pero así sea otra madre u otro padre, ¿no? O sea, sí. si sean 2 madres, 2 padres, lo que sea. Pero difícil, porque esa tarea también te forma en personalidad para vos en el futuro, digamos, te marca hoy en tu niñez para lo que vos vas a hacer en tu vida adulta. Yo admiro muchísimo a las madres que a lo mejor encaran solas una crianza, porque es una tarea tremenda ya de a 2. No entiendo cómo sería de a 1. Pero nada, sacamos fuerza de donde no hay, porque
todo Es lo así. podemos por ellas, todo. No hay chance de que no podamos. Eso sí. May, ¿qué aprendiste de tu papá que te acompaña hoy en la crianza, por ejemplo? ¿Qué cosas sí tomaste de eso? Es incondicional, es incondicional. Vos donde lo necesites, él, necesito... Bueno, a lo mejor, viste, medio regañadito, ¡ay, Dios! ¿Qué me va a pedir ahora, viste? Pero él está. Lo llamás para que te arregle el baño, lo llamás para ir a comer, está, lo llamás para lo que sea, está. Eso. Y después, valoro mucho, que antes no lo valoraba, sus consejos, que me parecían, hablando mal y pronto, un rompedero de guindas Sí. cuando era adolescente. Decía, ay, Dios, ¿quién le preguntó, viste? ¿Quién le preguntó si yo no...? Y hoy en día... poniéndome en rol de madre también, como eso, como que lo hacemos para hacerles a lo mejor un poco la vida más fácil, aunque no se pueda, porque uno tiene que atravesar su experiencia y hacer su propia vida, pero como eso siento, ese amor de decir, bueno, trato de guiarla a ver si en alguna de esas casa al vuelo, ¿viste? Y sigue para aquel lado. Eso, y como siempre está ahí para alentarte, ¿viste? Como para empujarte cuando estás ahí medio en duda o cuando no estás pasando un buen momento, como esas palabras, ¿viste? De apoyo, que levantás el teléfono, lo llamás y él está ahí, siempre. Me encanta. ¿Sientes que esta nueva generación de padres están ocupando un lugar diferente al de nosotros? ¿Y cómo, no? Sí, totalmente. Me parece que en cuanto a presencia ya hay un cambio radical. También venimos de otro modelo ahora. Me parece que antes se usaba mucho el tema de que la madre se quede en la casa, que a lo mejor mi mamá toda la vida trabajó también y trabajaba en casa y afuera, o sea, dentro de casa, pero también trabajaba dando clases en casa particulares. Los dos trabajaron, pero siempre ella fue más la que se ocupó de todo el tema de la casa, nosotras, los actos, la merienda, si había que llevar tarea. Sí. Y me parece que, si bien todavía falta, pero hoy en día se está repartiendo un poco más. En presencia, en cuanto a acompañar emociones, porque antes a lo mejor, no sé, yo si tenía algo para contar o algo para llorar iba con mi mamá, Sí. y yo veo ahora a mis hijas que también van con él y le cuentan, hoy en la escuela a lo mejor me pasó esto, ¿viste? Claro. Eso ya es un cambio, porque es contar con tu papá ya desde chiquita con esa confianza para todo, pero sí en cuanto a presencia, un montón. Me parece que ahora se reparten un montón más las tareas, no sé si en todos los casos, pero bueno, mucho más que antes, a lo mejor hablando de los privilegios que una tiene, que a lo mejor no todos, pero bueno, me parece que hay un cambio de cabeza en cuanto a los hombres de estar más involucrados y que la coparentalidad es de a dos y que no están ayudando, que están ejerciendo su rol, y ojalá que eso siga, ¿no? Para mejor de todos. Sí, o sea, yo desde mi experiencia, que bueno, que me separé del padre de mi hija, siento que hay como un montón de privilegios que tengo porque mi red es mucho más amplia. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, que seguramente lo que te pasaba o que te pasa es estar en casa y bueno, yo cocino y tú cuidas y así, ¿viste? Y hoy día está este formato de, bueno, vamos a casa de papá, te quedas conmigo, y en mi casa, bueno, si yo necesito, está Johnny que me acompaña, o está mi cuñada, y en la casa de él, bueno, está la compañera o está la hija. Entonces, como que el espectro familiar de Miru se amplió claro. Y tiene una red mucho más grande. Y me doy cuenta de los vínculos que ella tiene, que son vínculos que ama y adora, pero cada uno es distinto, ¿viste? Justamente este Día del Padre me hizo también reflexionar sobre eso, sobre las paternidades ensambladas, digamos, de esos papás que acompañan, no siendo padres biológicos, sino de corazón. Y para ese audio me gustaría colocar el audio de Johnny. ¿Qué es ser padre para mí? Bueno, no tengo una hija biológica, pero sí una hija del corazón. Y compartir con ella su día a día, enseñarle, aprender de ella, es una de las cosas más hermosas que me hayan pasado en la vida. Y estoy muy agradecido de ser parte de la suya. No lo había escuchado. Hermoso. Es que eso, ¿no? Padre también es el que está. O sea, ¿cuántos padres hay que nacen y nunca se hacen cargo de un hijo a lo mejor? Y en realidad la batalla la tenemos día a día, en lo que es criar, acompañar, estar cuando están mal, cuando están bien, pero padre es el que está presente y el que acompaña a un hijo con todo el amor.
Sí, de hecho yo también en mi proceso grande, ya como adolescente, adulta en esta vida funcional, he tenido figuras que también forman parte como de ese rol paterno, ya sea porque es el papá de una mejor amiga, ya sea porque es un tío que sin duda está. Entonces como que hay muchas formas también, ¿no? de construir ese vínculo. ¿Qué te gustaría que tus hijas recuerdan de su papá? Me gustaría que recuerden que tienen ese lugar seguro para volver cuando la vida se ponga difícil, cuando no sepan qué hacer, que se sientan acompañadas desde ese lugar, que sepan que donde sea que estén, su papá va a estar, que recuerden también los juegos con él, las mañanas en casa antes de ir a la escuela, cuando les preparaba la comida, cuando los cambiaba. La paciencia que les tenía, ¿no? Cuando se agarran de los pelos. Pero nada, más que nada lo que uno termina recordando es como eso, el amor, ¿no? Y esa sensación de seguridad de decir, bueno, tengo este respaldo atrás que cualquier cosa que me pase está ahí para sostenerme. Y la simpleza, de los sí. momentos. Del día a día, lo más importante. Sí. Que a lo mejor uno busca grandes cosas y en realidad la importancia está ahí, en lo chiquitito. Sí, yo me acuerdo, por ejemplo, que mi papá cada vez que nos iba a buscar a la escuela nos compraba un helado de vasito de coco. Y yo, pero no entendía, ¿viste? ¿Por qué el helado de vasito si había un montón de helados saliendo de la escuela? Pero él no, él hacía toda la rutina de buscarnos, caminar, ir a casa y justo antes de casa estaba la señora. Y después dije, papi, o sea, lo pensé de grande, papi, ¿por qué siempre nos llevabas a comer helado de coco? Porque me gustaban. Eran los únicos helados que me gustaban. Entonces, claro, también era su momento para él conectar con partes de él desde otro lugar, ¿no? Tal cual. Entonces cuando a veces le pregunto a Miru, bueno, ¿qué te gusta de papá? O ¿qué es lo que más? Y ella dice esto, que juega, que me hace comida, ¿Sí? que por ahí también cuando le pregunto de Johnny, bueno, que me cuenta un cuento, que baila, que le gusta el heavy metal. Entonces como que ella va construyendo estos vínculos desde otro lugar. ¿Qué significa para ti también entender que ese camino no es del todo el tuyo? Difícil. ¿Cómo te desligas de ese espacio, no? Me cuesta un montón. No estar ahí intercediendo, ¿viste? Porque obvio que siempre es más fácil ver el error en el otro que en uno, ¿no? Obvio, porque cuando nosotros lo hacemos no importa, tal cual. Pero bueno, sí, me cuesta un montón. Pero entiendo que también ellas tienen que vivirlo y que hacer su propia relación con él. Que la que tengo yo con ellas es única y especial, como así también es la de él con ellas. Entonces hago el esfuerzo, porque realmente me cuesta de tratar de no meterme. A veces lo logro, a veces no, pero sí cuesta. Yo sé que no, la relación que cada uno construya es únicamente de uno con sus hijas. Me gusta mucho y voy a colocar el audio acá de Raúl. Son 2 audios, está el primerito y después el de abajo. Ahí va. Bueno, ser papá es, aunque suene un poco cliché, lo más lindo que me pasó en la vida. Es hermoso saber que uno está acompañando y formando a una persona, básicamente desde cero. Creo que es lo más hermoso que tiene la paternidad como tal. Y bueno, la paternidad a mí me obliga constantemente a mejorar, a ser esa persona que considero que mi hija necesita de ejemplo, de apoyo y bueno, corregir un montón de errores que por ahí uno viene cometiendo y que se da cuenta cuando tiene un hijo que son cosas que no están del todo bien, que por ahí antes se consideraban normales y hoy no. Entonces, creo que esto es lo más complejo que tenemos los padres hoy, que queremos ser presentes mucho más allá de lo económico como era normal antes. No estaba mal porque era lo que la época demandaba. Hoy es totalmente diferente y creo que lo más complicado, porque hay muchas cosas que no nos enseñaron y como que con las que no nacemos. Entonces, para mí eso es un poco complicado, pero es el reto más hermoso.
Sabes que escuchándolo a Raúl, me acordé de algo que leí hace unos días, que es la crianza solamente es difícil para aquellos buenos padres o madres, ¿no? Porque medio que es real. Si no te importara, como que uno no se haría tantas preguntas al respecto. No se preocuparía por esto que decía él, de modificar esa forma que a lo mejor traía de su niñez. Y eso, o sea, lo que hablábamos, que hoy en día está cambiando, también me parece que es eso, la conciencia de repensarse uno, ¿no? Como persona y cosas que a lo mejor vos repetías porque repetías y nunca te pusiste a pensar, y cuando sos padre decís, ah, no, ok, esto, o sea, cualquiera. Y repensarse uno también hace que uno crezca, entonces, nada, bienvenido, ese cambio es espectacular. Las preguntas, bienvenidas las preguntas incómodas. Cual, ¿sí? Tal cual. Eso es lo que te hace crecer. Sí. A mí me gusta esto también de ver en qué, por ejemplo, no quiero parecerme a mi papá. Entonces ahí es cuando digo, bueno, no quiero que mi hija tenga estas experiencias. Por ejemplo, mi papá siempre le ha gustado muchísimo una cerveza. 2, 3, 40. Claro. Entonces, esas es como las cosas que yo más le esquivo, ¿no? Si mi hija está en un espacio, que si hay licor, sea el comedido, digamos, socialmente. Y de resto, prefiero que no viva en esos espacios, ¿viste? Sí. Como que no esté expuesta a esa incertidumbre que te da que una persona no sabes cómo le va a pegar el alcohol, que no sabes que pueda vivir en esos espacios porque la persona que se supone que te va a cuidar está en otra. Sí. Entonces, como eso sí es como cosas que cuido mucho y que me pongo así súper, no, es un no y no me muevo. Claro. En tu lado, ¿qué cosas por ahí dices? Y en mi casa era mucho de se hace porque lo digo yo, que soy tu padre, ¿viste? O soy tu madre. Entonces, bueno, eso, como a mí no me gusta eso, de lo que yo recuerdo. Como que no teníamos mucha voz, ¿viste? Yo decía algo y era como, bueno, o sea, sos una nena, Sí, ya se te va a pasar. Dale, anda, o anda a pensar a tu cuarto y cuando se te pase, vení. Eso, tremendo, ¿viste? A lo mejor más eso, el acompañamiento emocional cuando están atravesando alguna emoción, que sepan que, como decías vos al principio, que su voz es válida, que es escuchada, que también es importante dentro de la familia, que se tiene en cuenta su opinión, ¿no? Que no es algo más que está ahí, bueno, sí, chau. Eso, a lo mejor, me parece de lo más importante. Sí, me gusta y me hace caer algunas fichitas. Sí, pero creo que a todos nos pasó, ¿no? Sí. Eran otros tiempos. Sí. Esto se hace así porque yo lo digo y soy tu padre y punto. Y no había mucha explicación. Ahora nosotros nos pasamos explicando, no, porque es mejor para vos. Y en ese momento se hace así porque yo lo digo, lo haces. Listo. Sí, ya está. Entonces eso me parece hoy en día importante para mis hijas. Acompañarlas emocionalmente, que sepan que cualquier emoción está bien, que lo que sienten es válido. A veces se puede darles el gusto, a veces no, pero bueno. Sí. ¿Cómo haces para marcar el límite? Como para que también te acompañe el otro en un límite, o cómo tú acompañar el límite que pone el otro, ¿no? A mí eso me cuesta mucho, Sí, es a mí como también. que yo pongo el límite y soy yo y está todo bien, Claro. y se hace lo que yo digo. Claro, tal cual, tal cual. A Pero, rajatabla. claro, pero si tú me pones el límite es como, déjame Dudoso. revisarlo, Sí. vamos a inspeccionar. Tal cual, es complicado cuando uno, como hablábamos antes, lo que hace una está perfecto, ¿o no? Pero no, a mí me parece que el límite siempre está cuando es sano para el niño, se hace. Cuando ya interfiere o en su salud o en sus emociones o no está bueno no se hace. No tengo muchos no, la verdad. Claro. Si bien no soy permisiva para nada porque se sigue una rutina, a tal hora hay que hacer esto, a tal hora hay que hacer lo otro, pero siempre comunicándolo de buena manera, ¿no? Claro. Dentro de lo posible. Cuando se te saltan los patos igual, obviamente uno hace lo que puede, pero querés gritar y salir corriendo. Pero nada, para mí la base está en eso, mientras no lo dañe, no perjudique a nadie. Obviamente siempre hay que tener en cuenta las dos partes, ¿no? El límite es tanto para él como para mí. Pero es difícil cuando el límite viene de otro lado respetarlo. Es doblemente complicado cuando no es puesto por una. Sí. Como ¿tú entendiste la situación? Vamos a charlar. Vamos a pensar juntos. May, yo siempre he dicho o he pensado para mis adentros que elegir un padre es muy difícil. Y yo, por ejemplo, cuando decidí ser mamá, pensé mucho
en con quién quería tener ese hijo, ¿no? Y había como un checklist, tiquití. Bueno, a ver, ¿este es loco? No, bueno, dale, vamos, el siguiente, y así. A ver cuán baja está la vara, exacto. Y después me pasó de mirar y decir, por ahí tenía que tener un poquito más de ítems la lista. Claro. Es que para mí es medio una práctica imposible, porque tampoco una no sabe lo que es ser madre, ¿no? Hasta que no nacen. Entonces, ¿qué puedes pedir antes si no sabes a lo que te vas a enfrentar? Me parece que mientras sea buena persona, mientras sea una persona que esté presente, que no te vaya a dejar en banda, que pueda acompañar con buenos valores, ¿no? La crianza, que no sea, como decimos, que no esté loco, pero medio que después, hasta que no te enfrentás con la realidad, no sabés mucho qué esperar y qué pretender, porque, no sé, a mí me llevó puesta la maternidad, o sea, nunca, está muy romantizada y nunca creí que era tan avasallante como lo es, ¿no? Y tan demandante. Preciosa, pero agotadora. Entonces, como, ¿qué podés pedir de un otro o esperar de un otro si ni siquiera vos sabés a lo que te vas a enfrentar? Nada, me parece que no hay que reprocharse y no hay que... La lista tendría que haber sido más alta. Cada uno hace lo que puede, como puede, siempre desde la buena intención, así que nada, como que medio es una tarea imposible para mí. Sí, esto de que la maternidad te lleva puesto es totalmente real, o sea, yo me recuerdo los primeros 3 años de la maternidad desdibujada Desbordada, de mi deseo, sí. o sea, yo no sabía quién era, que la recuerdo como en etapas, o sea, yo creo que el primer año fue amor y locura total, era todo belleza, era verla y maravillarme por cada cambio que iba teniendo a diario. Pero hasta ese momento donde lo pones se queda, hace lo que vos le decís, no se interpone en tus decisiones. Después viene la peor parte. Uno cree que ya está y no. Hasta ahí todo maravilloso. Ahora lo entendí. Claro. Entonces, claro, cuando pasa ese año de todo es maravilloso, empiezas a encontrarte con... Pará, pero es que necesita comida, de verdad. Sí. Tengo que cocinar conforme a estas cosas porque no le puedo dar estas otras. O la siesta, o el orden, o el día. Y los primeros años necesitan mucho cuerpo. Y en ese momento te necesita a ti. Sí. Ahí es donde entra la paternidad de, bueno, papá es sostener a mamá, ¿viste? ¿Cómo crees que influyó esa paternidad en tu proceso de crianza para que tus hijos pasaran ese umbral de los 5 años? Bueno, todavía tengo una que tiene 3, sí. Igual. Te recuerdo que estoy medio en esa etapa todavía, queriendo agarrarme los pelos. Con una de 5. Con una que ya estaba casi amaestrada, vino la otra. Mira, la verdad, yo también la recuerdo así, el primer año una locura hermosa, que vos decís, ay Dios, es perfecta, todo hermoso. Pero después ya, claro, te cae la ficha de todo un año cansada, todo un año sin dormir. Descansando mal. Y para mí ahí es clave el rol del padre, de que pueda interceder, de que pueda no solo apuntalar a mamá, sino también darle un descanso a mamá. Sí. Porque eso es lo que me parece que mucho no se habla, como lo agotador físico y mentalmente que es para una madre haber parido un hijo, no saber qué hacer con ese hijo, porque nadie nace sabiendo, y toda la demanda que lleva los primeros años, que pueda estar ese padre ahí que diga, che, yo me ocupo, anda a dormir, lo que vos quieras, dormir, una vuelta, bañate. No son muchas nuestras pretensiones, ¿no? O sea, ya con bañarme y comer algo caliente. 20 minutos. Claro, pero ahí me parece clave ese rol del padre, que si está acompañando, modifica totalmente el puerperio, totalmente la salud mental materna. Ya sea un padre, ya sea, en el caso que no esté, la red de contención que sea. Tu mamá, tu amiga, tu tía, tu abuela, alguien que pueda darte un rato de ese respiro que a veces no lo encontrás por días, y ahí es donde como que medio que se te empiezan a cruzar los cables para mí, como que te empezás a limar y decís, no, esto, yo las 2 veces no llegué a una depresión postparto, pero sí estuve muy angustiada, mucho tiempo, ¿viste? Por esto, porque yo no me lo imaginaba así para nada. Sí, para mí era todo maravilloso, claro, hermoso, y ya está. todo color de rosa, y cuando te viene la realidad te lleva puesto por eso. Entonces ese rol ahí me parece que encaja bárbaro, y que esa es la función, los primeros años de papá me parece eso, acompañar y dar sostén a esa familia que se formó. Sí, está bueno, y además destaco esto de la red de apoyo, ¿no?
En mi caso, puntualmente, fue algo muy puntual que yo calculo que le ha pasado a otras, y es estar sola en un lugar donde no tenía más nadie. Entonces estaba yo sola un montón de horas con una bebé, que el primer tiempo estuvo bellísimo. Éramos ella y yo y fue espectacular. Sí. Cuando papá llegaba estaba. Pero después cuando empieza esto de no se queda quieta, hay que hacer otro montón de cosas, vengo cansada de un año sin dormir, hay otro montón de procesos que me están atravesando, que les estoy dando espacio, como el proceso de la migración, porque yo hasta ese momento no había querido profundizar en migración. Entonces ese montón de cambios después del año empiezan a tocar golpearte, fibras y a moverme los cimientos y decir, no, toma estas decisiones porque algo tienes que hacer con todo esto. Sí. Y fue importante abrirme a la red de apoyo, que yo no entendía que era una red de apoyo, porque claro, en mi vida, antes de la migración, tuve mi red de apoyo y la daba por sentado. Claro, es algo que está ahí fijo. Está. Entonces, claro, me vengo para acá, mi red de apoyo es mi bebé y yo, y ya está. No hay red de apoyo. Y cuando empiezan estas preguntas, bueno, ¿dónde las busco? Con mi mejor amiga, mi amiga me presenta a otra, y entonces vamos tejiendo una red de desconocidas totales que además me llevaba a pensar en, me tengo que abrir en cuerpo y alma a esta gente para ver cómo estoy, ¿no? Confiar en que la otra persona con eso que yo le digo no me va a hacer daño luego, Sí. o no lo va a ventilar. Yo creo que eso de la red de apoyo es vital. ¿Cómo lo transitaste tú, por ejemplo? Mira, yo con Almen, que es mi hija más grande, porque ya como la segunda, ¿viste? Ya venís como más curtida y decís, bueno, se hace lo que se puede, esto la verdad es un Esto montón. lo entiendo, ya está. Tal cual. Pero con Almen, que yo era mamá primeriza, fue pandemia cuando nació, así que no tenía la red de apoyo tampoco, porque mis viejos viven en Buenos Aires, Claro. no nos veíamos con nadie, no estaba ni mi cuñada, que hoy en día es una mano Claro. enorme, que se la lleva a la casa 2 veces por semana, la baña, la cuida. Pero en ese momento no. Entonces, para mí fue fundamental. Yo estuve, desde que nació, más o menos a los 3 meses, me agrega una amiga a un grupo de WhatsApp de mamás recién Amo. paridas, todas de la misma edad más o menos, tenían 3, 4 meses, que ninguna sabía un corno que hacer, digamos, Claro. y de distintas partes del país. Ay, Ninguna me nos encanta, conocíamos, me no encanta. sabíamos de la otra más que lo que contábamos por ahí. Eso la verdad que me ayudó un montón. Fue una compañía enorme porque ahí me dejé de sentir tan sola, que realmente estábamos solos los 3 en casa, pues estuvimos como, no sé, 6 meses sin salir porque Sí. yo tenía terror de que ella se agarre algo, de que él se enferme o lo que Sí. sea. Y eso fue para mí una ficha clave, sentirme que no estaba sola, que otras estaban pasando por lo mismo. A cualquier hora del día preguntar, che, pasó esto, ¿alguien sabe qué hacer? Porque veo que estás en bolas ahí, y decís, ¿qué corno hago? ¿Viste? Entonces, eso la verdad que estuvo bueno, jugó un rol fundamental. Si bien era un sostén físico, pero sí era un sostén más mental, que era lo que yo en ese momento necesitaba. Y después cuando se fue como mermando lo de la pandemia, empezar otra vez a reconstruir esos lazos con su tía, con su abuela, no sé, buscar cualquier momentito que a lo mejor ya en ese momento Almendra se quede un poquito y yo poder salir a dar una vuelta. Pero fundamental la red de apoyo para cualquier mamá. Sí, eso me gusta porque tenemos un audio que es el de Andrea, que ella nos cuenta un poco de esta experiencia que tiene como mamá, y lo importante que para ella es su red de apoyo. Hola, Mai, ¿cómo andás? Bueno, no sé mucho qué decirte. En este caso particular mío, Juan, o sea, no tiene trato con el padre, básicamente él no lo conoce. Lo conoce, pero no se lo acuerda, por supuesto, por la edad que tiene 7 años. Yo no tengo trato con el papá de él, entonces básicamente todas las decisiones de la vida de Juan pasan por mí. Gracias a Dios yo tengo un grupo familiar de mi lado espectacular, que sea algo que le agradezco a Dios siempre es por mis viejos y mi familia. Entonces tengo toda una red de contenciones armada en base a ellos. O sea, yo soy una mamá que trabaja, como vos bien sabés, entonces, ¿cómo es? Me llaman del colegio y la que a veces sale corriendo a buscarlo es mi mamá, la abuela. Y a veces, es más, este domingo, perdón, que fue el Día del Padre, yo me di cuenta que la figura paterna de mi nene es mi papá, o sea, el abuelo. Entonces es como que él todavía no siente la falta,
seguramente en algún momento de la vida, cuando sea quizás más adolescente, no sé, me va a preguntar, todavía no me ha preguntado, me preguntan más los amiguitos de él que él, dónde está el papá. Él todavía por su condición, sabes que él está dentro del espectro autista, entonces no le generó todavía esa duda. Entonces, bueno, nada, estoy divagando un poco. Pero bueno, todo pasa por mí. O sea, vos como mamá separada también a veces lo sabés, que armamos una red de contención que quizás no es la mejor, pero es la que tenemos. Yo tengo además una niñera que lo cuida, también le confío la vida de Juan porque ella lo trata como si fuera otro de sus hijos. Así que bueno, en mi caso particular no tengo muchos conflictos, soy una persona muy independiente, entonces me gusta también que todas las dudas y las decisiones de su vida pasen por mí. Así que bueno, no sé qué más decirte, Negrita, si me querés preguntar algo en particular. Ay, te amo mucho, André, te amo mucho, gracias. Así que sí, es esto, la red de apoyo es súper, súper importante. Yo tengo 2 audios para escuchar acá en vivo que mandaron 2 Una vergüenza pequeñitas. tenían. Sí, me imagino. 2 pequeñitas que son las hijas de Mayra y de Gerardo. Así que bueno, ahí los ponemos. A mí me gusta cuando mi papá está conmigo y cuando jugamos. Mi papá jugamos juntos con los magnéticos. Con los magnéticos. Ah, yo no se entiende una bomba. ¿Qué dijo? Con los magnéticos. Les encanta jugar juntos con los magnéticos a construir torres y demás. Pero fíjate cómo los niños te marcan lo importante, que es lo que hablábamos, que es ¿qué es lo que más te gusta de tu papá? Cuando está conmigo y jugamos. Ya está. La presencia. O sea, no necesitan demasiadas cosas, ni los mejores juguetes, ni nada demasiado Ni el extravagante. parque, ni los jueguitos. No, estar en lo simple, en todos los días. Sí, esto me gusta. Y me gustaría compartir un poema que nos deja por acá Charlie, muy conocido en San Clemente del Tuyú por la página de San Clemente Ayer y Hoy, que es el papá de Ginger, una amiga. Hola, Maylud, ¿cómo te va? Vos me preguntabas qué es para mí ser padre. Y yo no hace mucho escribí un verso al respecto. Y dice así: con manos firmes que saben guiar y una sonrisa que ahuyenta el temor, construyes recuerdos difíciles de borrar, con madera de paciencia y clavos de amor. En el gran taller de la vida diaria, eres el maestro, el plano y sostén. Tu entrega constante y solidaria hace que todo marche muy bien. Hoy celebramos tu esfuerzo constante, tus ganas de siempre vernos crecer, pues no hay un regalo más importante que el gran orgullo de verte y aprender. Lo amé. Me encantó. Gracias, Charlie, por este mensajito. Mayra, para ir cerrando la entrevista, me gustaría que des como un mensajito a Jera, que es tu compañero. Bueno, a veces no se lo digo tanto porque, viste, uno en el día a día a lo mejor está más en resolver, en las tareas de resolver, pero es un gran compañero, siempre está dispuesto a escuchar, que eso es algo que valoro muchísimo. Jamás escuché del otro lado, viste, no me importa o no, al contrario. Y es un gran papá, te das cuenta en sus hijas, en cómo lo buscan, en cómo cuando no está, lo esperan. El otro día salió a comer con unos amigos, que no sale nunca, pobre, y cuando me dijo, le digo, andá, porque a mí me encanta que salga, viste, que tenga sus espacios también. Y Almendra no se dormía, era la 1 de la mañana y estaba ahí, papá, ¿cuándo viene? Ay, déjalo en paz, le quiero mandar un mensaje. No sea tóxica, déjalo en paz, que una vez que sale. Entonces ahí te das cuenta que lo está haciendo bien, digamos, porque sus hijas lo adoran, buscan estar con él, quiero que venga papá, quiero estar con él, quiero que juguemos, que es un gran compañero, que nada, que los dos estamos aprendiendo, porque al principio a lo mejor no fue tan fácil, pero que la verdad que lo supimos, lo estamos haciendo todavía, pues estamos en proceso, pero lo supimos sortear con bastante diálogo y siempre es un ida y vuelta, ¿no? Ponernos de acuerdo, pero la verdad lo está haciendo increíble. Me encanta. Bien, yo voy a cerrar esta sección con el audio de mi papá. Cierro la sección con el audio de mi papá y de ahí nos vamos con la música. Wow, ser padre. Ser padre es
tener hijas como la que tengo es amar sin condiciones. Desde que llegan, despiertan un cariño que no se mide. Es una huella en el tiempo que lleva parte de uno, de nuestra historia, que te hace ver el mundo con otros ojos. Es una responsabilidad y es una responsabilidad que tenemos, es el privilegio de guiarlas, protegerlas, sabiendo que siempre tendrán un lugar seguro en nuestro corazón. Es un vínculo eterno, no importa la distancia, el lazo, no importa el tiempo de un padre y sus hijas, jamás se rompe. Es una amiga irreemplazable que la vida nos entrega. Para mí son mis hijas que amo con el corazón y daría todo por ellas, por su bienestar, para que siempre esté bien. Y ellas saben que siempre lo hice, siempre estuve a su lado y di lo mejor que pude para verlas crecer y triunfar en la vida. Son mis hijas, las amo mucho. Allí miré tu foto en la nevera de aquel viaje que hicimos en noviembre. Sonrío al descubrir tus 1000 maneras para quererme. Hoy, como cada tarde, te imaginaba. Confieso que me haces tanta falta para decirme todo va a estar bien, para escucharme con una guitarra, sentado con tu taza de café. Lloré porque tu voz no está en la casa, reí porque me amaste con todo tu ser. Es una mezcla que me agarra el alma y rompe cada esquina de mi ser. Y cómo no, si eras mi todo, y cómo no. La noche buena se vuelve más fría y en abril se caen todas las flores y siento que me hablas cada día en 1000 canciones. Hoy, como cada tarde, te imaginaba. Confieso que me haces tanta falta para decirme todo va a estar bien, para escucharme con una guitarra, sentado con tu taza de café. Lloré porque tu voz no está en la casa, reí porque me amaste con todo tu ser. Es una mezcla que me agarra el alma y rompe cada esquina de mi ser. Y cómo no, si eras mi todo, y cómo no. Miro al cielo y no me basta, y tus fotos que me engañan y me hacen creer que hoy llamas en la tarde para saludarme. Confieso que me haces tanta falta para decirme todo va a estar bien, para escucharme con una guitarra, sentado con tu taza de café. Lloré porque tu voz no está en la casa, reí porque me amaste con todo tu ser. Es una mezcla que me agarra el alma y rompe cada esquina de mi ser. Y cómo no, si eras mi todo,
Estás escuchando el podcast radial con Maylud Mujica. Buenas noches, queridos amigos. Yo inicio esto como si estuviera arrancando de cero, pero no. Tuvimos un programa re lindo. Estoy súper agradecida y contenta con el apoyo de Mica el programa de hoy. Esta sincronicidad me encanta. Y estoy muy agradecida con todos los papás que se tomaron el tiempo para mandarme un audio para este programa, porque siento que fue muy importante escucharlos. Obviamente muy agradecida a mi papá. Yo debo confesar que hay audios que no escuché antes del programa porque precisamente quería vivir la emoción en vivo. Y uno de ellos fue el de mi papá. Agradezco mucho su mensaje. Me llegó muy profundo. Te extraño mucho, papi, si me estás escuchando. Y nada, agradecida con Mayra por esta conversación, porque yo sé que cuando uno lo invitan a estos espacios donde normalmente no habita, por ahí el nervio, los miedos y el sentirnos expuestos también juegan en contra. Con esto le doy la bienvenida al señor Jonathan Silva, profe de Artes Visuales, director de la Escuela de Arte Medusa Azul, mi compañero de vida, quien hoy nos trae una columna de arte para charlar sobre esta práctica diaria. Hay obras de arte que conocemos aunque nunca hayamos pisado un museo o visitado una galería de arte. Las vemos en remeras, tazas, agendas y bueno, hoy en día hasta en fundas de celular. Son parte ya de la cultura mundial. Y la gran mayoría de las veces desconocemos la historia detrás de la obra y que en muchos casos suele ser más increíble que la propia obra. La historia de hoy empieza en un hospital psiquiátrico. Un hombre de 36 años no puede dormir. Se acerca a la ventana de su habitación y ve hacia afuera un pequeño pueblo y sobre él un cielo inmenso lleno de estrellas. A los pocos días, ese hombre pintaría una imagen que más de 100 años después se convertiría en una de las grandes obras de arte de todos los tiempos. La obra se llama La Noche Estrellada y ese hombre era Vincent Van Gogh. Me encanta. Bueno, Vincent Van Gogh nació el 30 de marzo de 1853 en Países Bajos. Fue vendedor de arte, obviamente un pintor, predicador y muy religioso. Que bueno, la vida parecía que nada le salía bien y que él empezó a pintar seriamente cerca de los 27 años. Se estima que tiene un aproximado de 2.000 obras, entre las que se cuentan 900 pinturas y más de 1.000 dibujos. Él trabajaba con una intensidad impresionante y obviamente luchaba contra profundos problemas emocionales y episodios de crisis mental. Él tuvo siempre el apoyo de su hermano Teo, comerciante de arte, y gracias a las cartas que se intercambiaban es que hoy conocemos gran parte de sus vivencias y pensamientos. La obra, La Noche Estrellada, fue pintada en 1889. Y justamente viene aquí la parte interesante, es que en diciembre del año anterior, Vincent Van Gogh tiene una fuerte discusión con otro pintor, un gran pintor, colega y amigo, Paul Gauguin. Y luego de esa pelea es que ocurre uno de los episodios más famosos de la historia del arte. Van Gogh se corta parte de la oreja izquierda. Todavía existen muchas teorías sobre lo que realmente pasó esa noche, pero luego Van Gogh va a decidir internarse voluntariamente en el asilo de Saint-Paul-de-Mausolée, situado en el municipio francés de Saint-Rémy de Provence. Allí él tenía una habitación muy sencilla. Imaginen este cuarto. Una cama, una mesa y una silla para pintar, paredes blancas y una única ventana. Esa ventana terminaría convirtiéndose en una de las más famosas de la historia del arte,
desde donde él veía el amanecer a diario. Durante meses observaba el paisaje que se le presentaba a través de esa ventana, y acá aparece lo interesante de la obra, y es que la pintura no muestra exactamente lo que él veía. El pueblo de Saint-Rémy-de-Provence, que aparece en la obra, debajo de ese cielo, ni siquiera se podía ver desde esa ventana que él tenía en el asilo. Las casitas, la iglesia también, hasta las montañas, está todo inventado. Muchos van a adjudicar la influencia de su colega, amigo y rival, Paul Gauguin, que durante el tiempo que compartieron, motivó a Van Gogh a pintar a partir de la memoria y el intelecto, pensar un poco más la obra. Entonces, podemos decir que Van Gogh no estaba pintando un paisaje, sino que estaba pintando un recuerdo, mezclado con imaginación y emoción. Todo lo de la obra está vivo. Y es eso quizás lo más impresionante. Nada parece quieto. El cielo gira, las estrellas palpitan, los cipreses parecen bailar a la voluntad del viento. Van Gogh logró algo muy difícil, que es pintar el movimiento de una imagen completamente inmóvil. Y creo que eso es lo que más se percibe cuando se la ve, que no es una simple pintura estática, sino que tiene vida. Van Gogh consideraba que esta obra era un fracaso. En algunas cartas que le envió a su hermano Theo, escribió que pensaba que se había excedido con la imaginación y que él prefería otras pinturas que había pintado. Nunca pensó que iba a ser una de las más famosas, y aunque sea difícil de creer, Van Gogh solamente tiene una sola pintura documentada que vendió, que es El Viñedo Rojo. Hoy obviamente sus pinturas valen millones de dólares, y justamente La Noche Estrellada está en el MoMA, sí, que está en Nueva York, y que entró a la colección desde 1941 y en el cual todavía reside en ese lugar. Ha inspirado libros, películas, canciones y ha influenciado a millones de artistas que día a día conectan con el arte a través de sus obras. Y esto es algo de lo más increíble que pienso justamente de artistas como Vincent Van Gogh, es que era un hombre que durante gran parte de su vida pasó por momentos de profunda tristeza y que nunca llegó a conocer el reconocimiento que merecía. Él pensaba constantemente que había fracasado como pintor, y terminó creando una imagen que hoy transmite esperanza e inspira a millones de personas. Yo tengo una frase muy marcada de él que es: yo confieso no saber por qué será, pero siempre la vista de las estrellas me hace soñar. Y tal vez sea porque no estaba pintando un simple paisaje o un cielo, sino que estaba intentando encontrar un poco de paz. Y más de un siglo después, millones de personas seguimos asomándonos a esa misma ventana cada vez que miramos La Noche Estrellada. Mi nombre es Jonathan Silva, esto fue Arte con Historia, y espero que la próxima vez que veas La Noche Estrellada pienses en aquella ventana de un pequeño asilo francés donde un hombre encontró en las estrellas un refugio para seguir soñando. Ay, me encantó, me encantó, me encantó, me encantó, me encantó, me encantó, me encantó. Muchísimas gracias por toda esta info. Creo que sin saberlo, yo tengo muy mala memoria. Entonces me acuerdo de las cosas como por imágenes. Y por ejemplo, La Noche Estrellada la recuerdo, me encanta. Es una de, creo que de mis obras favoritas del arte, digamos. Y Los Girasoles también. Y cuando, bueno, te conozco, empiezo como a saber un poco más de artistas que de sus obras. Y ahí es donde enlazo que Vincent Van Gogh es el autor de La Noche Estrellada. Entonces creería que por las obras que me gustan, él sería uno de mis artistas favoritos. Así que muchas gracias. Gracias.
Bien, por acá ya cerramos este espacio. Agradecimiento, por supuesto, a nuestros auspiciantes: Yo Heladería, Escuela de Arte Medusa Azul, Alternativas Digitales, Lavandería Lavamar. Gracias a toda nuestra audiencia. Hoy estuvieron súper activos en los mensajitos del chat de YouTube. Se los agradezco mucho. A todos les mando un mensaje grande, un abrazo apretado. Y tenemos una respuesta por ahí pendiente de uno de nuestros oyentes. Tato, te vamos a responder el mensajito que quedó pendiente de la entrevista de Eli por redes sociales, así que te invitamos a seguirnos. @el podcast radial FM, @azotea1023 y por supuesto las redes sociales de Eli, que son satibax.boutique en Instagram. Gracias a todos. Este espacio, por supuesto, en la dirección y coordinación Francisco Mayolo, en la producción y conducción esta servidora, Micael Nápoles, genio, gracias por toda la ayuda y colaboración de hoy. Me encanta cómo salió el programa. Nos vamos con una canción favorita, El Canca, Qué bello es vivir. Muchas gracias. Qué bello es vivir. A mí me gusta cada cosa que la vida nos ofrece.